Paco Cruz y al maestro Jaime Hernández que Donald Trump ha girado instrucciones hasta para que agentes de la DEA detengan inmigrantes indocumentados. ¿La DEA? Sí, la DEA. Y los miembros del Departamento de Control de Tabaco y Armas de Fuego. O sea, todos contra los inmigrantes. ¿Qué tiene que estar haciendo la DEA metido en estas labores de control migratorio? Pero bueno, déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, buenas tardes ya, ¿cómo te va? Justo, buenas tardes, Vicente, buenas tardes, un abrazote para Jaime que está por ahí atrás. Mira, Vicente, sí, la DEA en aviones, pues sí, nunca combate el narco en Estados Unidos, nomás lo controla, lo administra, son los gerentes de lavado de dinero, son los gerentes de todo el tráfico de drogas, entonces que se pongan a trabajar por lo menos un día o una temporada. Y mira, ¿por qué los mete y por qué dan esos avisos? Es un asunto mediático. Platicábamos, ¿te acuerdas? En la semana con Jaime. Es un tema solo mediático, para dar la impresión de que Trump está cumpliendo con lo que prometió en la campaña y con lo que se comprometió. Yo te platicaba y platicábamos en la semana, y hoy lo refrendó la presidenta en la mañanera. Mira, de pronto así son las cosas. Bill Clinton es el presidente que más a mexicanos ha deportado en sus 8 años. En sus 8 años, cerca de 12 millones, con cifras revisadas, cerca de 12 millones en 8 años. Eso te da más de 1 millón por día. Y hoy la presidenta dijo otra cosa bien importante, ¿no? For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. 40,000 millones de dólares, pero temas hay, Vicente, para aventar para arriba. Tenemos y lo digo entre comillas, al Capo Slim. Así que temas hay, Vicente. Muchos buenos días, y Jaime, un abrazote también. Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, también periodista de larga trayectoria, décadas en el periodismo, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, corresponsal de guerra y orgullosamente fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y miembro de esta familia. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Buenos días, queridos amigos, buongiorno a los dos, aquí listo para lo que ustedes me digan. Pues, ¿por dónde le entramos? Ustedes dicen. A ver, maestro Paco Cruz, propon. Mira, yo digo que le entremos por Slim, que está buenísimo el tema. Está buenísimo ver, porque no solo... Por lo de Slim de la Liga al Narco que retuiteó Elon Musk y esas cosas. Justamente, mira, porque es un tema bien interesante. No solo es el tweet o el post de alguien más, este tipo, Wall Street Map, quién sabe quién sea, es una persona anónima, ¿no? En el que otras dice que sin ningún dato, sin nada, que el magnate mexicano, Carlos Slim, tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga, ¿no? Dice, no se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red de la red del narco, que está controlada y protegida. Y luego dice, el New York Times sabe con quién está vinculado, con quiénes están vinculados sus dueños, y está impulsando la narrativa que apoya los intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios. En realidad, mira, más allá de Carlos Slim, déjame separarlo en dos. Primero, el peligro que representan las redes sociales, sobre todo cuando el dueño de esta red social, que es una de las más usadas, y políticamente hablando, Elon Musk, repostea un post que
que no tiene fuentes, que no puede probar, que no aporta evidencias, y entonces nos damos cuenta por qué operaron aquellas campañas de narcopresidente, narcocandidata. Es decir, hay un descontrol, un abuso completo porque el dueño lo permite. Ahora, tiene otras implicaciones. Claramente es un mensaje de Elon Musk. Sí, que también sin pruebas puede acusar a quien se le pegue la gana, sin pruebas, sin evidencias, sin nada. Sí, las redes de momento se salen de control y hay peligros y riesgos que son bien evidentes, ¿no? Hay aspectos económicos, psicológicos, sociales, de seguridad personal, y este post incluye todo eso, ¿no? La popularización de las redes en estas últimas 2 décadas ha hecho que haya una especie de caos informativo, que de pronto no sepamos qué es verdad, qué es mentira, y que nos estén bañando de noticias falsas sin aportar pruebas. Y esos son voces anónimas que no tienen que decir nada más sembrar unas dudas. Mira, allí tenemos al narcoempresario, al narcomagnate, son todos los peligros de las redes. Entonces, este post muestra todo eso para mí, cuáles son los principales riesgos y todos los peligros de las redes sociales, ¿no? Yo decía, ciberacoso, robo de información sensible, falsificación de identidades, estafas, contenidos inapropiados, mentiras, noticias falsas. Todo lo tiene este post, todo. Y sobre todo cuando es un reposteo del dueño de la red social X. Y yo, mira, digo, entonces, bueno, esos son los peligros de las redes, que están fuera de control. Yo no tengo ningún problema porque digo, eventualmente el mercado se va a acomodar, eventualmente el mercado va a aislar a estos personajes, pero bueno, va a tomar su tiempo, pero mientras pueden decir cualquier barbaridad. Mira, yo lo digo porque tengo un libro en el que lo documento a él, a sus hijos y a otros magnates. A Carlos Slim le podemos decir muchas cosas. ¿Es un sinvergüenza? Sí, es un sinvergüenza. ¿Hizo su fortuna de manera inapropiada? Sí, la hizo con falta de ética, falta de principios. Podemos decir que hubo pillerías en la forma que hizo su gran fortuna, no su fortuna inicial. Es como un personaje de novela, ¿no? Personifica todos los contrastes de la corrupción y las turbias circunstancias de la política mexicana. Yo lo he documentado. Mira, hasta 1987 Carlos Slim tenía una fortuna de $50 millones, 50 contables, y era dueño de su casa de bolsa, Inbursa, y había 26 dueños de casas de bolsa en 87. 2 meses antes de octubre de 87, en agosto más o menos, los 26 cazabolseros retiraron todas sus ganancias y su dinero de las casas de bolsa de inversión. Todo lo retiraron y operaban con los recursos de 350,000 inversionistas. El número no lo digo yo, lo dice Miguel de la Madrid en sus memorias. 350,000 inversionistas. ¿Sabes cuánto dinero tenían? Pero ellos sabían que iba a quebrar la bolsa, propiciaron la quiebra del índice de precios y cotizaciones, es decir, la quiebra de todas las acciones, y en octubre quebró la bolsa. Y unos años después, este hombre que tenía a $50 millones, resulta que tenía más de $2,000 millones para comprar Telmex. ¿Qué hubo? Una inmoralidad. Le robaron su dinero a todos los inversionistas, a 350,000. Hubo suicidios, hubo caos, hubo todo. La verdad, nadie reportó, por ejemplo, los suicidios. Habían perdido 350,000 inversionistas todo su dinero. Y estos hombres, encabezados entre otros por Slim, eran 26, que son los mismos, son las mismas casas de bolsa. Le robaron todo su dinero a los inversionistas. Entonces, bueno, resulta que después todos esos 26 personajes son multimillonarios. ¿De qué se hicieron multimillonarios? Pues de eso, de aprovecharse de las circunstancias y hacer maniobras
maniobras turbias en la bolsa mexicana para quedarse con miles de millones de dólares, producto de inversionistas. Entonces le podemos documentar muchas cosas, pero documentarles a narcotráfico, no dudo, por ejemplo, los Hank, se habló mucho tiempo de que participaban en el narcotráfico con apoyo de la familia Zaragoza Fuentes, que es una de las multimillonarias de la frontera, que eran los acaparaban la distribución de gas a licuado de petróleo desde Tijuana hasta Perú prácticamente, y son juarenses, y a ellos se les documentaba, se les mencionaba con el Señor de los Cielos, pero a Slim nunca se le ha mencionado con eso porque su papá eran comerciantes, y que hay que decir comerciantes como son en México, inmorales. Entonces, le puedes documentar todo eso, pero no le puedes probar nunca, no le puedes documentar que en algún momento de la historia de este país, sobre todo de Miguel de la Madrid para acá, haya estado involucrado en narcotráfico. Si estuviera, mira, pues yo lo digo, no tengo ningún problema. Y lo que digo es, sí, se robaron mucho dinero. Bueno, no era robo, porque legalmente estaba permitido, pero hicieron maniobras muy turbias para robarse las inversiones de 350,000 personas. Entonces les puedes acusar de todo eso, cómo han abusado, cómo abusaron de los contratos a través del gobierno, cómo abusaron de la falta de pago, bueno, no de la ilusión fiscal y de los perdones fiscales. Entonces les podemos documentar muchas cosas, pero ¿cómo le pruebas a Carlos Slim Elú que es un narcotraficante que tiene vínculos del narcotráfico? Si nunca en la historia, bueno, primero lo puedes ligar. Segundo, sí está documentada su carrera sobre cómo inmoralmente hizo dinero. Entonces, yo te decía, y ahora regreso, las redes es el peligro. Ahora, que tiene Elon Musk algo contra Carlos Slim Elú, seguramente que sí, si no, no reposteas nada. No nos vaya a salir como Calderón, bueno, pues yo nada más lo reposté. No, cuando uno repostea algo es porque lo está avalando, porque está diciendo algo. Entonces, ¿es algo, una bronca personal? Seguramente que sí. Envalentonado además a Elon Musk, ¿por qué? Porque tiene el apoyo del presidente del imperio, del emperador, ¿no? Donald Trump. Entonces, ese post abarca todos los vicios que tiene la comunicación mexicana y en algunos otros países, o la comunicación mundial, que está llena de mentiras, de falsedades, pero y que no nos aporta para exhibir a personajes inmorales como Carlos Slim. Entonces sí podemos hacerlo, sí podemos documentar que es turbio, que es inmoral, pero es difícil porque nunca en la historia se le ha seguido una historia de apoyo al narcotráfico. Yo te decía, como a los Hank, de Carlos Hank González, como a los Zaragoza Fuentes. Es más complicado que eso, pero eso están haciendo las redes, y esos son todos los peligros de la falsa información o de los inventos o especulaciones que hay en las redes sociales, porque no hay ningún control, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Jaime. Madrazos entre millonarios. Elon Musk compartiendo versiones de que Carlos Slim está metido en el narco, pero seguro que si Carlos Slim dice el saludo nazi o el saludo fascista de Elon Musk, también le va a arder en el asterisco. Así que a esos niveles, ya no sé si meterse uno, pero definitivamente son, como diría el maestro Paco Cruz, interesantes los choques. Sí, yo suscribo todo lo que ha dicho el maestro Paco Cruz, porque efectivamente es bien sabido que la cartera de negocios de Carlos Slim, por decirlo de alguna manera, no incluye el narcotráfico. Eso es bien sabido. Carlos Slim es una criatura del llamado capitalismo de compadres. Carlos Slim es un arcón lleno de turbios secretos. Posiblemente Carlos Slim es uno de los hombres de empresa que sepan más en México de las porquerías, de los crímenes de la clase política mexicana, del grado de corrupción. Carlos Slim evidentemente supo de los vínculos de la familia Salinas de Gortari con el narcotráfico. El caso de Raúl Salinas de Gortari, la forma en que Carlos Salinas de Gortari se hizo de la vista gorda. Eso sí, es posible que Carlos Slim
conozca los muchos, pues él prácticamente conoce perfectamente bien las cloacas del poder en México, pero, insisto, en su cartera de negocios no está el narcotráfico porque no es tonto. Gracias a esto le han permitido capotear el paso del tiempo, de sexenios, le han permitido negociar en Wall Street, le han permitido convertirse en un hombre de negocios muy exitoso, tanto en México como en Estados Unidos y en América Latina. Carlos Slim ha tenido compras increíbles de bienes inmuebles, por ejemplo, en Nueva York, residencias impresionantes. Acaba de vender hace poco una grandísima, un palacete hermoso. Entonces, yo dudo mucho que efectivamente este tweet o este retuiteo tenga un anclaje con la realidad. Yo soy de las creencias que es mejor irnos al tema de la intencionalidad. ¿Con qué intención hizo esto Elon Musk? Elon Musk se parece mucho en esto a Donald Trump. Donald Trump es un personaje acostumbrado a que cuando tiene problemas en un lado, saca una cosa brillante y la agita para que la gente ponga atención en esa otra cosa y se olvide de los problemas. Yo creo que Elon Musk decidió montarse en esta mentira para distraer al público del enredo, del ridículo internacional. Es vergonzoso lo que le ha ocurrido a Elon Musk, que a todo el mundo ya tiene claro que evidentemente es un nazi, y no solamente por el saludo que dio, sino por sus antecedentes, quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus padres, su apoyo a la extrema derecha en Europa, a la extrema derecha sobre todo en Alemania, que bien beneficia a Donald Trump, pero también de alguna manera goza de la predilección del propio Elon Musk. Así es que yo creo esta intención de salpicar a Carlos Slim tiene un poco, desde mi punto de vista, como fin distraer la atención de sus propios problemas. Podría haber una segunda intención, y esto sí ya nos lleva al terreno, estoy hablando en un terreno meramente especulativo, de cómo Elon Musk se estaría sumando a esta campaña para criminalizar la imagen de México, México como un país de criminales, México como un país de narcotraficantes, donde los narcos controlan el gobierno, el poder político, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso podría ser también lo que explique en parte este retuiteo de Elon Musk. Pero yo creo que en este sentido, porque yo no tengo duda alguna de que existe una campaña sucia contra la imagen de México desde hace un buen rato. Lo vimos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos visto en el caso de Claudia Sheinbaum, haciendo uso de los grandes medios como The New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, ProPublica, fíjate, tampoco ProPublica se ha salvado de esta campaña negra. Y esto tiene como fin, evidentemente, y quizá esto tiene que ver con, hay en lo que la inteligencia de Estados Unidos se conoce como, antes las grandes campañas para sabotear un gobierno, para dar golpes de Estado, se les llamaba operaciones encubiertas. Por ejemplo, un ejemplo de una operación encubierta, lo que pasó con Salvador Allende, lo que pasó con Irán, con Mossadegh, lo que pasó con Jacobo Arbenz, lo que pasó con la República Dominicana. Hay una larga lista de operaciones encubiertas en el historial de cambios de régimen patrocinados por Estados Unidos. Pero de un tiempo acá, y particularmente en gobiernos que cuentan con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, el empujar, el llevar adelante operaciones encubiertas es muy arriesgado. Primero, porque tienes que tener un elevadísimo grado de secrecía por parte de los operadores. Dos, porque tienes que tener el convencimiento, la adhesión de los grandes medios de comunicación, de los partidos políticos, de las ONGs para que te acompañen en este proceso. Pero el mayor obstáculo en sí es la popularidad de los mandatarios en el poder y el respaldo popular.
Entonces, está demostrado que las operaciones a cielo descubierto suelen ser más efectivas que las operaciones encubiertas. Un ejemplo de operación abierta, a cielo abierto, es, por ejemplo, la operación de Mexicanos contra la Corrupción, que ha encabezado desde un primer momento Claudia X González con la señora Amparo Casar, que ha estado detrás de partidos políticos, medios de comunicación, financiando por aquí, financiando por allá, con dinero de Estados Unidos. Esa es una operación abierta. No disimulan nada. Y esto tiene como objetivo golpear, erosionar continuamente la imagen del gobierno. Entonces, yo creo que si lo inscribimos en ese contexto de un golpe abierto, puede encajar perfectamente esta hipótesis. Pero también está la primera hipótesis que mencioné, de la de Elon Musk tratando de escurrir el bulto, salpicando al señor Carlos Slim. Fíjense que estoy revisando que la Casa Blanca acaba de circular imágenes de cómo llegan Marines de Estados Unidos desplegados a la frontera con México como parte de estas acciones de Donald Trump. En pantalla, don David nos está colocando estas imágenes propagandísticas de la Casa Blanca y la llegada de los Marines a la frontera entre Estados Unidos y México. Parte pues de este plan, así lo entiendo yo, de Donald Trump, de infundir el miedo, de generar incertidumbre, de demostrar, no sé, esta superioridad. Ahí vemos incluso agentes de la patrulla fronteriza recibiendo a los Marines que llegan a esta zona fronteriza para, como dice Donald Trump, detener la invasión de Estados Unidos por la frontera sur. De llamar la atención también que lleguen solo a la frontera sur y no a la frontera norte. No sé, ahí lo dejo de tarea, pero sí veo que llegan, pues obviamente, con sus armas de grueso calibre, de uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a la frontera. Y bueno, nada más me falta confirmar en qué parte, en qué zona, en qué punto fronterizo se dan estas imágenes que circula la Casa Blanca de White House, que ya no tiene, por cierto, redes ni la versión en español, que fue eliminada por precisamente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Estamos viendo estas imágenes del despliegue de los Marines en la frontera, con esto de declarar terroristas a los cárteles de la droga, con esto de declarar crisis por la invasión de migrantes, y se suma, si me permiten, a una declaración que me parece horrorosa, lo que le sigue, casi me vomito del coraje, del propio Donald Trump, que asegura que él puede decir, por cómo lucen los migrantes, qué tan malos son. No es broma. A ver, si esto no es racista, ¿qué es? Me van a decir ignorancia. Bueno, el racismo es parte de la ignorancia, o la ignorancia está intrínsecamente metido en el racismo, por donde me la pongan. Este es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Open borders with people pouring in, some of whom, I won't get into it, but you can look at them and you can say, could be trouble, could be trouble. O sea que Donald Trump puede decir por cómo luce un migrante si es malandro o no. Súmenle a todo esto. Mi querido Paco, escucho tus comentarios.
Fíjate, Vicente, es que me hiciste, con estas imágenes me hiciste recordar que en realidad nos está aplicando la misma política que Bush. George W. Bush era el presidente en esa época, en la época de Vicente Fox. Vicente Fox presumía que era su amigo, presumía que era, que eran muy cercanos, que iban, incluso Castañeda decía que iban a alcanzar un acuerdo migratorio, y mientras decía esto, George W. Bush autorizó y llegó, además, el envío de 6,000 elementos del ejército a combatir la inmigración indocumentada. Mientras el Senado estadounidense rechazó en esa época un proyecto para legalizar a millones de indocumentados. Y ese es uno de los grandes fracasos de Castañeda, y con eso se le va la otra media tortilla que decía él. Y el Senado en esa época estadounidense, mientras George W. Bush, o Bush hijo, enviaba 6,000 elementos a la frontera, y eso no hay que olvidarlo. El Senado aprobó un proyecto para levantar una triple barda metálica de acero de cerca, no recuerdo la cifra exacta, pero eran cerca de 600 kilómetros lineales en la frontera con México. Y le mandaron, en esa época, Bush, que era el amigo de Vicente Fox, desplegó tecnología de guerra militar apoyada con aeronaves robot no tripulados Predator B, MQ-9, aviones RQ-4 Global Hawk también, no tripulados, y helicópteros militares Hawk para patrullar desde los cielos y el control de esa frontera que siempre ha sido muy porosa en la línea divisoria. Es decir, esta película ya la vimos, pero las redes sociales no funcionaban. Vamos a empezar, no teníamos en el gobierno de Fox. Es cuando empieza a despegar Internet, se empieza a consolidar, empiezan a nacer sitios. Yo lo recuerdo, en 2000 nace Reforma y el Universal, la misma época, los mismos días. Es más, no teníamos nada, pero esta medicina que aplicó Bush la está retomando Donald Trump. Yo te decía en la semana, pues nada más hay que ver lo que hizo Bill Clinton. Bill Clinton, nada más como cerca de 12 millones de indocumentados regresó. Así que eso de que amigos de México es un decir. Entonces, sí tenemos que estar ocupados, pero nos está aplicando la táctica intimidatoria. Intimidatoria porque no le ha resultado nada. Pueden en algún momento tomar algunas medidas, sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque yo decía ayer, se le dislocaría abiertamente la economía de Estados Unidos. En aquella época tenían varios satélites, la Casa Blanca tenía varios satélites puestos en México para enviarles información en tiempo real. Tenían radares, cámaras militares infrarrojas, diurnas, nocturnas, cámaras infrarrojas móviles y estáticas, torres de vigilancia con sensores ópticos fijos y remotos, controles remotos y ultra alta frecuencia, y barreras móviles formadas por bloques de concreto. Es decir, ya teníamos esto que está haciendo Donald Trump a partir de ayer, hoy, este envío de tanto personal a la frontera, así intimidatorio, violento. Entonces, teníamos, fíjate, yo estoy leyendo, porque estoy leyendo mis apuntes de la época de Vicente Fox. Tenían, bajo el nombre clave de SBNet, Bush aprobó un proyecto para construir el muro de punta a punta. Y solo entre 2003 y 2007, Washington adquirió 7,500 sensores para establecer perímetros de detección de movimientos, similares a los que usa el ejército y la Marina Naval, o los que usaban en esa época en Afganistán. Y esos 7,500 sensores se instalaron a lo largo de la frontera con México. Así que esto ya lo tuvimos alguna vez, que es una táctica intimidatoria, que de pronto, cuando tienes algún presidente loco, como Donald Trump, aconsejado por otro presidente, por otro loco como Elon Musk y otros que están ahí a su alrededor,
pues te viene a decir, hay una táctica intimidatoria abierta, salvaje, violenta, pero nada que no haya pasado. El problema es que antes los medios no lo reportaban tanto. Fox los controlaba muy bien, ya que Calderón, ni digamos, y Peña también, pero esto yo te estaba dando números que son verificados, son mis apuntes para un libro que se llama Los Depredadores. Y no hay una información que no haya yo revisado doblemente, cruzado datos con Washington, cruzado datos en la PGR. Entonces, ya lo tuvimos. 6.500 envió en un día George W. Bush y todo el aparato que te dije. Entonces, es una táctica intimidatoria. ¿Hay que es noticia? Claramente que es noticia. Ya te digo por qué. Porque además hoy tenemos un presidente loco y eso no quiere decir que los otros no fueran locos. ¿Cuántas guerras propició Obama, por ejemplo? 7 por lo menos. 7 guerras. Entonces hay que estar ocupados, pero mira, y esa es la ventaja de tener una presidenta que está informada. Ha visto a la presidenta, seguramente todos estos informes ya los tiene, pero si revisamos la historia, y eso es lo importantísimo, todo esto lo hizo Bush. Otras cosas salieron con Obama o con Clinton. Yo te decía, cerca de 12 millones de indocumentados enviados a sus países, la mayoría mexicanos, sí, pero o sea, todo esto ya lo tuvimos. El problema es antes que la prensa no lo informaba. Hoy va a haber, lo dijimos aquí, va a haber deportaciones masivas. Sí, eso sí lo van a cumplir, porque Donald Trump tiene que cumplir con un electorado duro, supremacista, lo decíamos ayer, supremacista, que también le ayudó a llegar a la frontera. Pero hoy tenemos otra diferencia. Tenemos redes sociales, tenemos sin censura, tenemos no apto para cínicos, tenemos otros sitios que lo dan a conocer en forma inmediata, pero hay que aclararlo. Son tácticas intimidatorias que ya vivimos. No quiere decir que no vaya a pasar otra cosa más. Puede ser. Ya Jaime lo dijo claramente. Una operación en lo abierto es más seguro que una operación encubierta cuando tienes un país que está muy bien informado. Entonces sí, hay que reportearlo. Van a llenar la frontera de soldados, pero de soldados, de Marines. No solo eso. Mira, yo digo, la van a llenar con ¿cuántos, déjame decirte, cuántos grupos élite tiene Estados Unidos que pueden llegar o que han estado en algún momento presentes en la frontera? Ha habido fuerzas Delta, Rangers, regimientos Riders de los Marines, los Navy SEALs, ha estado el equipo de control de combate de la Fuerza Aérea, han estado las unidades especiales de comunicación e inteligencia del Centro de Actividades Espaciales de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, y además hemos tenido en la frontera boinas verdes. Es decir, hay que tener cuidado, hay que estar informando, pero es una película que la vimos con George W. Bush, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Paco. También hay que decir que en este uso y abuso de las redes sociales, pues se ha permitido decir cualquier cosa. Eso es lo peligroso, creo yo. Pero también a través de las redes sociales tenemos que poner las cosas en contexto, Jaime. Por más que la gente esté asustada con Trump, los datos duros apuntan a que es pico, ¿cómo es? Puro pico, puro pájaro nalgón, diríamos en el barrio. Bueno, al menos por el momento. Y no estoy tratando de minimizar las cientos de deportaciones que ya se han dado desde que asume la presidencia en estos días. Sí, a veces es mejor hacer porque es el juego al que estamos enfrentando, porque es una estrategia, evidentemente, de Donald Trump, que quiere dar la impresión de que efectivamente está cumpliendo su amenaza. Le voy a pedir al querido David que nos ponga las imágenes de los helicópteros llegando ahí de los marines a la frontera, por favor, para que veas lo que es una puesta de escena. Aquí va mi primer ejemplo, por favor. Tan taran tan 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 taran tan 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 taran tan 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 taran tan tan taran tan tan del Apocalipsis Now, la película de Francis Ford Coppola. Aquí llegan los helicópteros de los marines a hacer frente a esos invasores de los inmigrantes, ¿no? Esta es la primera toma de una película que estamos viendo en directo. La imagen revela hasta qué punto el Pentágono está dispuesto a seguir las órdenes del presidente, pero
hay un problema en estas imágenes y en esta estrategia. ¿Cuáles van a ser lo que se conoce en inglés the rules of engagement? Es decir, las reglas de confrontación de estos hombres con los inmigrantes. ¿Los van a enfrentar con sus fusiles? ¿Los van a enfrentar cómo? ¿Cómo los van a enfrentar? En estos momentos se sabe que no hay descritas reglas de confrontación para hacer frente a los inmigrantes. Y estas imágenes de los helicópteros, que bien podría tener de fondo las valquirias, esas que dicen tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan, como la película de Francis Ford Coppola, pues es puro show, Vicente. Ahora bien, fíjate, estas son las imágenes que estamos viendo. Ahora te quiero pedirle al querido Dave que nos ponga lo que está publicando en estos momentos el Washington Post, en su primera plana. Las redadas de Trump alarman a las ciudades, pero ICE arresta a menos personas que en 2017. Las cifras podrían indicar que la demostración de fuerza de la administración ha sido superada por la capacidad del gobierno para deportar rápidamente a más migrantes. Traducción: el gobierno no está siendo capaz de cumplir su promesa de deportar a millones en este viernes 24 de enero. Es decir, la promesa de deportar a millones no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no hay los recursos suficientes. Incluso hay un montón de caos. ¿Por qué? Porque ICE ya dijo y advirtió desde un primer momento el secretario de Seguridad Interna, Thomas Honan, que se iban a concentrar en la ciudad de santuario, Nueva York, Los Ángeles, Newark, Los Ángeles, Houston. Y claro, eso implica un grado de dificultad bastante elevado. Ha habido denuncias incluso. El día de ayer, el alcalde de Newark denunció que agentes de la ICE llegaron a un negocio privado, donde sabe que habían trabajadores, y ¿qué creen? Agarraron a todos sin ninguna orden judicial, y entre los detenidos estaba un veterano de guerra. Y el pobre veterano de guerra, tratando de demostrar que no era indocumentado, les presentó sus documentos, humillante para el pobre veterano de guerra. Esto ha sido denunciado por el alcalde de Newark, y esto te habla del caos, de esta imposibilidad de hacer realidad esta promesa de Donald Trump de deportar a millones. ¿Quiere decir esto que Donald Trump no está llevando a cabo su promesa de deportar? No, claro que la vas a seguir haciendo, pero el grado de dificultad para llevar a cabo esta promesa es sumamente complicado. Ten en cuenta que los cálculos más conservadores hablan de más de 88,000, o sea, 90,000 millones de dólares se requieren para deportar a 1 millón. Solamente. Además, exacto. Además, Jaime, qué culero, perdón por la expresión, pero qué culero el presidente de Estados Unidos, ¿no? En California se siguen quemando miles de acres por incendios que no han podido contener, y este cabrón, en lugar de mandar los Black Hawks y los 1,500, 2,200 miembros de las Fuerzas Armadas a California a ayudar, los manda al circo en la frontera. Pero sí, bueno, al final es solamente mi opinión. No. ¿Y sabes qué? Para sustanciar aún más tu opinión, el presidente acaba de dar a conocer que va a eliminar a FEMA, que es la agencia del Estado, la agencia federal, para hacer frente a los desastres. O sea, ¿te das cuenta de toda la locura de Donald Trump? Como tú dices, distrae fondos que, en lugar de estar facilitando la labor de los bomberos y los cuerpos de voluntarios en California, y luego hoy mismo anuncia que va a eliminar el FEMA. Y dices, pero, y claro, mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿En cabeza de quién? Y lo que quieren seguramente es hacer acopio de más recursos. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Es una locura realmente en la que está incurriendo Donald Trump. Pero volviendo al tema de estas cacerías de migrantes, que es la palabra, está teniendo serias dificultades el gobierno de Donald Trump. Apenas ayer vimos cómo la Suprema Corte, un juez federal, mejor dicho, un juez federal, bloqueaba la iniciativa de Trump, el decreto de Donald Trump para eliminar la enmienda 14,
que reconoce la ciudadanía a todo aquel que ha nacido en Estados Unidos. Así es que no lo está teniendo fácil, querido Vicente, pero vamos a seguir enfrentando a esta especie de tenemos que trabajar nosotros para ver en qué medida realmente Trump está trabajando. Tenemos ahora la ventaja y la desventaja de las redes sociales, donde al mismo tiempo vamos a ver estas imágenes espejismo de marines llegando a la frontera, todo un mundo corriendo, imágenes distribuidas por la Casa Blanca, pero las cifras reales no se corresponden con ese espejismo que nos está tratando de vender la Casa Blanca. Así es. Nada más para cerrar, un comentario pues editorial del nivel de racismo en Trump y en su administración. Estoy leyendo cómo el Departamento de Justicia, ya con Donald Trump en la presidencia, cómo está argumentando y defendiendo el bloqueo de ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados y otros extranjeros. Ahora están argumentando que los miembros de las tribus indígenas, de los nativoamericanos, no son estadounidenses, porque ellos tienen una inmediata alineación a sus tribus y que no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y por lo tanto no deberían de ser merecedores constitucionalmente de la ciudadanía estadounidense. A la madre. Bueno, que chinguen a su madre estos racistas, y el que no quiera ver, que no vea, el que no quiera escuchar, que no escuche, mientras pendejos como Milei quieren hacer Make Argentina Great Again y van por el mundo diciendo que tienen el respaldo de Donald Trump. ¿Qué cosas está viendo este mundo en pleno 2025? Mi querido Paco, hay que cerrar invitando a la audiencia de Sin Censura a buscar tus libros, los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te apoyen en redes sociales. ¿Con quién cierras, Paco? Mira, Vicente, voy a cerrar con un comentario que aquí se le hacíamos a las Fuerzas Armadas cuando los gobiernos de los últimos 3 antes de López Obrador, de Fox, de Calderón y de Peña, cuando los sacaron a la calle sin nada. Los soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos suelen ser desplegados para prevenir incidentes terroristas, y para responder a ese tipo de actividades. Para eso los entrenan. Como lo que decía Jaime, ¿sí? ¿Cuáles son los protocolos para enfrentar a los indocumentados? Una Navy SEAL que está preparado para enfrentar a terroristas, ¿cómo va a enfrentar a un indocumentado? ¿Cómo lo va a tratar? Esos son temas que quedan pendientes y que se le van a atravesar a partir de mañana mismo a Donald Trump. Y yo les dejo un abrazote, Jaime, al rato te escucho en la No Apto para Cínicos, y también un abrazote, yo ya sabes, Vicente, @ Cruz Jiménez en X, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y este teatro ya lo vimos en el gobierno de George W. Bush. Muy bien, Paco, muchas gracias, querido Jaime. La invitación para que la gente esté al pendiente de No Apto para Cínicos en YouTube, para que te sigan en redes sociales. Tu comentario para cerrar, querido Jaime. Sí, los espero hoy a partir de las 14 horas, dentro de una hora aproximadamente, para hablar de no solamente de lo que sigue ocurriendo en Estados Unidos con esta campaña propagandística que nos quiere hacer creer que están deportando a millones de indocumentados, cuando lo cierto es que Estados Unidos, dado su nivel de endeudamiento, no ha sido capaz de cumplir con estas promesas. Sí, está haciendo un quebradero de cabeza, sí, está cundiendo el miedo, y con razón entre los migrantes, pero también hay que hablar de la incapacidad de Donald Trump para hacer realidad esta amenaza. También vamos a hablar, si me lo permiten, de esta revelación de la presidenta esta mañana del libro escrito por Francisco Labastida Ochoa,
La duda sistemática. Es fascinante. Es un libro, ya le eché yo una revisada, es un libro bastante mediocre, por cierto, bastante mediocre, pero sin embargo tiene algunos capítulos claves, como por ejemplo la afirmación de la Bastida Ochoa, en el sentido desde que desde Estados Unidos le impusieron a Ernesto Zedillo la transición que benefició a Vicente Fox, la forma en que el PRI, la forma en que los gobernadores aliados del PRI o del PRI siguieron instrucciones del propio Ernesto Zedillo para sabotear la campaña de Francisco Labastida Ochoa para favorecer a Vicente Fox. Se habla incluso de cómo Vicente Fox y Líbano Sanz, el entonces secretario de Ernesto Zedillo, intercambiaban, tenían una comunicación a espaldas de Francisco Labastida Ochoa para manejar recursos, para sabotear, boicotear la campaña de Labastida Ochoa. Cómo se evitó que los medios de comunicación también se alinearan con la campaña de Labastida Ochoa. Y también viene una revelación de hasta qué punto realmente la Bastida acusa a todo el aparato del PRI de haber estado detrás de la muerte de Luis Donaldo Colosio, porque Luis Donaldo Colosio había prometido acabar y mandar a la cárcel a todos aquellos miembros del gobierno o del PRI que estuvieran involucrados en el tráfico de estupefacientes. Son revelaciones interesantes de este libro. Insisto, es una autobiografía bastante escrita con una muy mediocre, muy gris, francamente, pero tiene algunas perlas negras que es interesante la forma en que la Bastida pespuntea esos detalles y que la presidenta, con mucha astucia, presentó hoy en la mañana. De eso vamos a hablar. Y ya saben, también me pueden seguir a través de mis redes sociales, @JaimeJourno. Un abrazo a los dos, mis queridos amigos, los abrazo y los quiero. Gracias, mi querido Jaime, el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura. Gracias, compañeros, estamos al pendiente. Gracias, maestros. Y bueno...